tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video de Aprende Biología Fácil. En el día de hoy vamos a hablar de la señalización celular. Pero antes de empezar quería decirte que si te estás topando con este video por primera vez o si ya viste algunos otros videos, no dejes de suscribirte a este canal y compartir. Y aparte te cuento que voy a empezar a subir videos para el nivel secundario. Si bien ya hay videos disponibles como para ese nivel, voy a ir agregando temas típicos del nivel secundario. Bueno, y como les decía antes, el video de hoy se trata de la señalización celular. Las células están comunicadas entre sí, es decir, tienen una especie de mensajería, ¿sí? Que se trata de justamente sustancias químicas que van de una célula a la otra, ¿sí? Por lo tanto, la célula que envía una señal química se llama célula emisora y la célula que tiene que recibir esa señal química se llama célula diana o célula blanco, ¿sí? Estas sustancias químicas que suelen viajar de una célula a la otra se las llama ligandos. Suelen ser aminoácidos, como en el caso de los neurotransmisores que van de una neurona a la otra. Pueden ser esteroides, como en el caso de muchas hormonas, como las hormonas sexuales. O pueden ser también proteínas, ¿sí? Que ya son sustancias un poco más grandes, ¿sí? Estos ligandos tienen una forma tridimensional que se va a unir solamente al tipo de receptor en el cual se pueda enganchar, como si fuera un modelo llave-cerradura, así se llama, ¿sí? No cualquier cerradura abre cualquier puerta. Bueno, acá pasa exactamente eso. Quise decir, no cualquier llave abre cualquier cerradura, ¿sí? Bueno, acá pasa exactamente eso. De modo que este ligando solamente se va a poder unir a aquella célula que tenga el receptor con esta forma justamente complementaria a ese ligando. Si no, la célula que no tenga este receptor no va a ser una célula diana o blanco, ¿sí? La única célula que va a ser diana o blanco va a ser la que tenga este receptor. Los receptores pueden estar en forma extracelular, que es en el caso de que estén insertos en la bicapa fosfolipídica, ¿sí? O pueden estar en forma intracelular, es decir, adentro de la célula, ¿sí? En este caso, los ligandos son hidrofóbicos, es decir, pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos y engancharse en el receptor adentro de la célula. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué pasa una vez que el ligando se une a el receptor? ¿Sí? Una vez que el ligando se une al receptor, se genera una cascada, digamos, de reacciones dentro de la célula mediada por moléculas de señalización intracelular, ¿sí? Esas moléculas son estas que yo escribí acá. En este caso no vamos a desarrollar el proceso, pero lo que ustedes tienen que saber es que van activándose, ¿sí? Hasta lograr la respuesta que va a dar la célula, ¿sí? Esa respuesta puede ser variada, hay múltiples respuestas. Por ejemplo, una puede ser la activación de genes, es decir, que comience la transcripción de ADN a ARN para que se produzca una proteína determinada, ¿sí? Puede ser el inicio de una actividad metabólica, por ejemplo, la glucólisis. Puede ser la movilidad celular, es decir, que la célula se mueva. En ese caso van a haber cambios en el citoesqueleto, esa va a ser la respuesta, ¿no? Los cambios en la conformación de los microtúbulos que forman el citoesqueleto. Eso va a hacer que la célula se mueva. Puede ser la división celular, es decir, llegado un ligando a un receptor, la respuesta sea que esta célula se tiene que dividir, por ejemplo, en dos. Puede ser la respuesta a la diferenciación celular. ¿Qué es la diferenciación celular? Cuando una célula, por ejemplo, embrionaria, se desarrolla en una célula, por ejemplo, cardíaca o del sistema nervioso, ¿sí? Es una célula, las células embrionarias en un primer momento del desarrollo embrionario son todas iguales y en un momento dado comienzan a diferenciarse en las distintas células que van a formar los distintos tejidos del cuerpo, ¿sí? Eso es el proceso de diferenciación celular. Una respuesta puede ser una reacción inmunitaria, ¿sí? Y
Por último, una respuesta puede ser la propia muerte celular, que muchas veces es programada, ¿sí? La apoptosis celular, cuando llega el ligando al receptor, entiende que esa célula tiene que morir, ¿sí? Bien, y lo que vamos a ver ahora son los tipos de señalización celular, es decir, nosotros hasta ahora hablamos del ligando, de los receptores, de las moléculas de señalización interna, ¿sí? O intracelular, y vamos a ver qué tipos de señalización extracelular existen, es decir, de acuerdo a la distancia que haya entre la célula emisora y la célula diana, ¿sí? O si se trata de una misma célula emisora que se manda señales, bueno, hay distintas clasificaciones. Por ejemplo, la señalización paracrina ocurre cuando la célula emisora está en una distancia cercana a las células diana, separadas por apenas un líquido extracelular, ¿sí? Entonces, la señal química o ligando es vertida al líquido extracelular y llega a las células diana que están relativamente cercanas, ¿sí? Un ejemplo muy conocido de este tipo de señalización es lo que ocurre en la sinapsis entre dos neuronas. La distancia que separa las neuronas es pequeña. En esa distancia se liberan los neurotransmisores, que serían las señales químicas que se unen a los receptores del soma o cuerpo celular de la siguiente neurona, y ahí arranca el impulso nervioso en la siguiente neurona. O sea, no sé si saben que las neuronas se comunican de esta manera para que el impulso nervioso pueda continuar desde una neurona a la otra. Otro tipo de señalización es la autocrina, en la cual la misma célula emisora es célula diana, ¿sí? Es decir, se libera un ligando o una sustancia química que se une al receptor que está en la propia membrana de la célula, ¿sí? Esto pasa en algunas células que liberan factores de crecimiento que cuando se unen en los receptores hace que la célula comience a dividirse, ¿sí? Después tenemos la señalización endocrina, que es el clásico tipo de señalización que ocurre en nuestro sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino está formado por glándulas que liberan hormonas, ¿sí? Estas hormonas por ahí tienen que ir desde una glándula que está en una parte del cuerpo hacia otra que está en otra parte del cuerpo lejana, ¿sí? Entonces la manera en que viajan estas hormonas, que en este caso son las sustancias químicas que se van a unir a la célula diana, va a ser a través de la sangre, ¿sí? Acá hay un dibujo de un vaso sanguíneo, puede ser una arteria, por ejemplo. Entonces, una célula emisora que está dentro de una glándula del sistema endocrino libera una hormona. Esa hormona viaja por la sangre hasta llegar a la célula diana, yo puse entre paréntesis lejos, que está distante, se va a unir al receptor y por lo general las respuestas dadas de este tipo de señalización son respuestas lentas y duraderas, ¿sí? No son respuestas así rápidas, ¿sí? Bueno, en algunos casos sí, por ejemplo la liberación de adrenalina, bueno, pero bueno, por lo general son respuestas más bien lentas, ¿sí? Y después el otro tipo de señalización es la yuxtacrina, que ocurre cuando hay dos células que están estrechamente unidas y que entre ellas hay unas proteínas que forman como si fueran canales hidrofílicos a través de los cuales van a pasar, en muchos casos son iones, directamente desde una célula pasa por el canal a la otra, ¿sí? Esas uniones, esas proteínas que forman esas uniones se llaman uniones gap o de hendidura, ¿sí? Así también lo pueden encontrar. Y esto ocurre, por ejemplo, hablamos de iones recién, por ejemplo en tejidos como el tejido cardíaco, en donde todas las células tienen que trabajar en forma acoplada, ¿sí? Se tienen que contraer y relajar todas al unísono, ¿sí? Pues estamos hablando del corazón. Entonces, para que esto ocurra eficientemente, la conexión es bien directa, ¿sí? Los iones pasan de una célula a la otra. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, le pueden dar like, compartir, suscribirse, como siempre digo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.